El gran palacio alienígena estaba lleno de luz, música y risas. Los nobles invitados se sentaban en largas mesas, comiendo ricos manjares y bebiendo un extraño vino resplandeciente. Había guardias en cada esquina con lanzas relucientes. El aire estaba impregnado de olor a carne asada y perfume intenso. Todos parecían orgullosos, ruidosos y poderosos. Pero en un rincón, lejos del ruido, una joven doncella alienígena se movía silenciosamente con una bandeja de plata en las manos. Era hermosa, incluso más que las hijas nobles que lucían joyas y seda. Su piel brillaba tenuemente bajo la luz de la antorcha, sus ojos grandes y dulces, su cabello recogido en una pulcra trenza. Pero lo que llamó la atención de la humana no fue su belleza. Fue la sonrisa que siempre lucía. Una sonrisa que parecía suave en sus labios, pero nunca llegó a sus ojos. El invitado humano se sentó en silencio al final de la mesa. No era como los demás, no vestía de oro ni seda, no reía a carcajadas ni pedía más comida. Simplemente observaba. Su mirada penetrante seguía a la doncella mientras cruzaba el pasillo. Se inclinaba cortésmente cuando los nobles ladraban órdenes, asentía cuando alguien le gritaba y sonreía cuando se burlaban de sus torpes pasos. Pero el humano vio algo que otros ignoraban. Al darse la vuelta, cuando nadie la miraba, su sonrisa se quebró y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Intentó ocultarlas, agachando la cabeza rápidamente, parpadeando con rapidez. Pero él notó cada lágrima. Al principio, pensó que tal vez lo imaginaba. Tal vez las extrañas costumbres alienígenas eran diferentes. Pero luego, a medida que avanzaba la noche, vio la verdad una y otra vez. Cuando un noble borracho la agarró del brazo con demasiada fuerza, sonrió e hizo una reverencia. Pero el humano vio que su mano temblaba. Cuando otro noble derramó vino sobre su vestido y se rió, dijo, «Perdóname, aunque no fue culpa suya». Y al alejarse, sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos brillaron de dolor. ¿Por qué nadie más veía esto? ¿Por qué a nadie le importaba? El pecho del humano se sintió pesado. Algo en ella le recordó a la gente de su tierra natal. Gente que trabajaba duro, que ocultaba sus dificultades, que sonreía para que los demás no se preocuparan. Apretó la mandíbula y siguió observando. Más tarde, al terminar el festín, la mayoría de los nobles se marcharon en grupos, aún riendo a carcajadas. La música cesó y el salón quedó en silencio. La criada llevó platos pesados al fondo, sola. Sus pasos eran más lentos ahora, con los hombros bajos y una sonrisa débil. El humano se levantó de su asiento. La siguió a distancia, sin saber por qué. Quizás curiosidad, quizás ira, o quizás algo más profundo, algo que no podía identificar. A través de las puertas de la cocina, la vio dejar las bandejas. Se frotó la muñeca y, por un instante, su manga se deslizó hacia atrás. El humano se quedó paralizado. Allí, en su brazo, oscuros moretones marcaban su piel. Rápidamente se bajó la manga y forzó otra sonrisa. Las manos del humano se apretaron en puños. Esto no era un accidente. Alguien la había lastimado. Caminó hacia un rincón pensando que estaba sola. Por primera vez, dejó que su sonrisa se desvaneciera por completo. Su rostro parecía cansado, destrozado. Una lágrima resbaló por su mejilla. Se susurró algo en su lengua alienígena. Palabras demasiado suaves para que él las entendiera. El humano se acercó. Jadeó al notar que se enderezaba rápidamente y le devolvía la sonrisa. ¿Puedo ayudar?, preguntó en voz baja. Su voz era tranquila pero firme. La criada negó con la cabeza rápidamente, con una sonrisa fija, aunque tenía los ojos húmedos. No, no, todo está bien, dijo en un idioma humano entrecortado, pero él pudo ver la mentira. Pudo ver el dolor que ella se esforzaba por ocultar. Durante un largo instante, permanecieron en silencio. Tras los muros, aún resonaban las risas de los nobles. Pero allí,
En ese pequeño rincón del palacio, solo estaba su sonrisa temblorosa y su mirada firme. Quiso preguntar más. Quiso exigir la verdad, pero antes de que pudiera, unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Un guardia alienígena alto entró en sus ojos con brusquedad. La criada hizo una reverencia rápida y bajó la cabeza, secándose la cara con rapidez. El guardia ladró algo en su lengua y la agarró del brazo, apartándola. Ella no se resistió. Simplemente volvió a sonreír como si no pasara nada. La mandíbula del humano se apretó con tanta fuerza que le dolió. Su corazón latía con fuerza mientras la arrastraban de vuelta a las sombras. Algo andaba muy mal en este palacio. Y él era el único que lo había notado. La noche después del festín, el humano no pudo dormir. Se sentó en su habitación de invitados del palacio, mirando el frío techo de piedra. Su mente volvía una y otra vez al rostro de la criada alienígena. La sonrisa forzada, las lágrimas silenciosas, los moretones ocultos bajo su manga. Intentó convencerse de que no era su problema. Solo era un visitante allí. La política de los nobles alienígenas no tenía nada que ver con él. Si interfería, podría traer problemas no solo a sí mismo, sino también a su gente. Pero por mucho que lo intentara, su sonrisa temblorosa no abandonaba sus pensamientos. En mitad de la noche, oyó pasos fuera de su puerta. Se quedó escuchando en silencio. El sonido era suave, casi como el de alguien intentando pasar desapercibido. Abrió la puerta a una rendija y la vio, a la criada, caminando rápidamente por el oscuro pasillo con un pequeño cubo de agua. Era extraño. A esa hora, la mayoría de los sirvientes descansaban. ¿Por qué seguía trabajando? La curiosidad y la preocupación lo impulsaron a avanzar. La siguió en silencio, con paso ligero. Ella se movió por estrechos pasadizos, lugares donde los invitados no debían entrar. Las antorchas en las paredes disminuyeron, las sombras se hicieron más profundas. Finalmente, se detuvo en un rincón oculto del palacio. Los ojos de la humana se abrieron de par en par. La criada se arrodilló junto a una pequeña palangana de piedra, sumergió un paño en el agua y comenzó a limpiarse los brazos. A medida que la tela rozaba su piel, aparecieron más moretones. No solo uno o dos, muchos. Azules, morados, amarillos, algunos recientes, otros antiguos. Cubrían sus brazos, sus hombros, incluso su espalda. El estómago de la humana se retorció de ira. Quienquiera que hubiera hecho esto no era solo cruel. Eran monstruos. Hizo una mueca cuando el agua fría tocó sus heridas. Intentó permanecer en silencio, pero un suave gemido escapó de sus labios. Rápidamente se cubrió la boca, aterrorizada de que alguien pudiera oírla. La humana dio un paso adelante antes de que pudiera detenerse. «No tienes que esconderte», dijo en voz baja. Ella jadeó y se giró, con la tela cayendo de su mano y los ojos abiertos llenos de miedo. «¿Tú, qué haces aquí?», susurró, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Podría preguntarte lo mismo», respondió él. «Estás herido. Estás limpiando tus heridas solo. ¿Por qué?». Sus labios temblaron. Por un momento, pareció dispuesta a rogarle que se fuera. Luego, lentamente, bajó la mirada. «Si saben que te hablo», susurró. «Me castigarán». Los puños de la humana se apretaron. «¿Quién lo hará?». Pero ella negó con la cabeza rápidamente. «No, no debes preguntar. Por favor, si te importa, olvida que me viste». Se dio la vuelta, mojando la tela de nuevo, secándose los moretones como si él no estuviera allí. Él la observó en silencio. Su corazón ardía de preguntas. Quería exigir respuestas para saber quién le había hecho esto, por qué vivía así, porque nadie la ayudaba. Pero también vio el miedo en sus ojos, la forma en que se le estremecían los hombros, la forma en que parecía a punto de derrumbarse si la presionaban más. Así que, en lugar de eso, se inclinó a su lado y recogió la tela caída. Con cuidado,
la sumergió en el agua y se la ofreció. «Déjame ayudarte». Ella se quedó paralizada, mirándolo fijamente. Por primera vez, su sonrisa había desaparecido. Sin máscara, sin expresión falsa, solo pura confusión y miedo. Lentamente, extendió la mano y tomó la tela. Sus manos se rozaron. Se estremeció como si incluso la amabilidad le resultara desconocida. El humano se quedó con ella esa noche en silencio. Ella limpió sus heridas mientras él vigilaba, asegurándose de que ningún guardia se acercara. Cuando terminó, susurró, «Gracias». Tan suavemente que casi se perdió en la oscuridad. Luego desapareció de nuevo entre las sombras antes de que él pudiera decir más. Al día siguiente, el humano notó cómo todo volvía a la normalidad. En el gran salón, volvió a sonreír, sirviendo comida como si nada hubiera pasado. Los nobles gritaron. Los guardias rieron, y ella hizo una reverencia cortés, ocultando su dolor. Para todos los demás, era solo una doncella. Pero para él, ahora era un misterio que no podía ignorar. Intentaba actuar con normalidad, pero sus ojos siempre la encontraban. Y cada vez que veía la verdad bajo la máscara, la rigidez de sus movimientos, la forma en que evitaba a ciertos nobles, la forma en que su sonrisa se tensaba cada vez que una figura en particular entraba en el salón. Era él, el cruel amo, un noble alienígena alto, vestido con túnicas negras y cadenas de plata en las muñecas. Su voz era profunda y fría. Cada vez que miraba a la doncella, su sonrisa se ensanchaba, pero sus ojos se apagaban como una llama moribunda. El humano ahora lo entendía. Este era quien la había lastimado. Esa noche, mientras el palacio volvía a quedar en silencio, el humano se sentó junto a su ventana, contemplando las luces de la ciudad alienígena. Sabía la decisión que tenía ante sí. Si permanecía en silencio, ella seguiría sufriendo, y tal vez algún día desaparecería por completo. Pero si actuaba, estaría desafiando a un noble alienígena, arriesgando su propia vida. Apretó la mandíbula. El recuerdo de sus palabras susurradas lo asaltó. «Me castigarán si saben que hablé contigo». El humano sabía que no podía irse. Tenía que hacer algo. El humano había decidido. No podía fingir más. Los moretones de la doncella alienígena lo atormentaban. Su sonrisa temblorosa se grabó profundamente en sus pensamientos. Había visto sufrimiento antes, pero algo en ella era diferente. Cargaba con su dolor. En silencio, como si a nadie le importara. Pero a él sí le importaba, y eso lo cambió todo. Al día siguiente, mientras los nobles festejaban y reían, la observó atentamente. Se movía con la misma gracia serena, inclinándose ante cada orden, escondiéndose tras su máscara. Para la mayoría, parecía una sirvienta perfecta. Pero para él, parecía una prisionera que llevaba una sonrisa como cadenas. Necesitaba volver a hablar con ella, pero conocía los riesgos. Los guardias vigilaban los pasillos, y los nobles se apresuraban a castigar a cualquiera que rompiera las reglas. Hablar con ella abiertamente le traería más dolor. Así que esperó, buscando el momento adecuado. Llegó tarde en la noche. La encontró en el patio, arrodillada junto a una fuente, lavando las copas de los nobles bajo la tenue luz de las lunas. Su trenza había soltado mechones de cabello que le caían sobre el rostro. Parecía cansada, pero aún así esa leve sonrisa curvaba sus labios. La humana se acercó en silencio. Ella lo notó y se quedó paralizada, con las manos temblorosas mientras bajaba rápidamente la cabeza. «No deberías estar aquí», susurró. «Tampoco deberías». «Tú», respondió en voz baja. «Deberías estar descansando». Apretó los labios. «Sirvientes, no descansen. No hasta que cada orden esté terminada». Se acercó, bajando la voz. «Anoche vi tus moretones. Sé que no estás bien. ¿Por qué ocultarlo?» Miró a su alrededor nerviosa, sus ojos se dirigieron a las sombras donde podrían aparecer los guardias.
Luego susurró. Porque si muestro dolor, golpean más fuerte. Si lloro, ríen más fuerte. Si dejo de sonreír, me destrozan más rápido. El pecho del humano se sintió pesado. Había sospechado crueldad, pero oírlo de sus labios le hizo hervir la sangre. Quería decirle que estaba mal, que se merecía algo mejor. Pero sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba su confianza. Así que en lugar de promesas, dijo en voz baja. Entonces sonríe para ellos. Pero no para mí. Conmigo, no tienes que esconderte. Sus ojos se abrieron de par en par. Por primera vez, su sonrisa se desvaneció por completo. Lo miró con ojos crudos y desprevenidos. Ojos llenos de tristeza, pero también de conmoción. Nadie le había dicho nunca tal cosa. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué te importa? El humano no respondió de inmediato. Miró sus manos, rojas de tanto frotarse, sus muñecas, delgadas y llenas de cicatrices. Porque me doy cuenta, dijo finalmente. Y una vez que te das cuenta, no puedes darte la vuelta. Se le cortó la respiración. Bajó la mirada rápidamente, su trenza ocultando su rostro. Pero él la vio. Una lágrima resbaló por su mejilla. Durante un largo rato permanecieron sentados en silencio, el sonido del agua goteando de la fuente llenando el aire. Lentamente, con cuidado, volvió a hablar. Eres una extraña aquí. Deberías alejarte. Si nos ven hablar, seré castigada. Peor que antes, lo sé, dijo. Pero no me importa. Le temblaban las manos y las apretó contra la fría piedra para estabilizarse. No lo entiendes. Pueden arrebatármelo todo. Mi vida, mi voz, incluso mi nombre. Entonces dime tu nombre, dijo con firmeza. El que no pueden arrebatarme, jadeó suavemente. Por un instante, el miedo y la esperanza se cruzaron en sus ojos. Nadie le había preguntado eso en años. Finalmente, en un susurro tembloroso, lo pronunció. Un sonido suave, musical, que transmitía tristeza y belleza a la vez. El humano lo repitió con dulzura, casi con reverencia. Ella se estremeció al principio, luego cerró los ojos como si oírlo en sus labios le diera fuerzas. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Ella lo evitaba en público, pero en secreto, sus caminos se cruzaban con más frecuencia. Se encontraban en las cocinas, en los jardines, junto a la fuente. Al principio, sus palabras fueron cortas, nerviosas, pero poco a poco los muros comenzaron a derrumbarse. Ella le contó pequeños fragmentos de su historia, nunca la verdad completa, pero lo suficiente para demostrar el peso que soportaba. Una vez perteneció a una familia, pero ya no estaban. La habían vendido, intercambiado, tratado como una propiedad. Le habían dicho que su único valor era servir, y cada día sonreía para que el mundo no la viera derrumbarse. El humano escuchó, sin juzgarla, sin apresurarla. Y a cambio, ella comenzó a mirarlo de otra manera. Con otros, su sonrisa era forzada. Con él, frágil pero real. Sin embargo, el peligro nunca se marchó. Una noche, mientras susurraban en las sombras, el sonido de botas blindadas resonó cerca. Guardias. Entró en pánico, agarrándole la mano. Deben irse, susurró con urgencia. No se movió. ¿Y tú? Me golpearán si me encuentran aquí. Pero si te ven, te matarán. Su miedo era tan real, tan crudo, que finalmente asintió. Se escabulló en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza. Al irse, miró hacia atrás una vez. Ella estaba de pie bajo la luz de la luna, con el rostro pálido, sin sonrisa. Esa noche, mientras yacía despierto, se dio cuenta de algo. Ya no era solo la compasión o la ira lo que lo ataba a ella. Era algo más fuerte, algo peligroso. La quería más de lo debido. Y ahora la línea entre huésped y prisionero, entre extraño y amigo,
entre humano y alienígena comenzaba a difuminarse. El palacio parecía tranquilo desde fuera, pero en el interior la oscuridad vivía tras sus muros dorados. El humano ya había visto señales de ella: los moretones, las lágrimas, el silencio. Pero ahora estaba a punto de enfrentarse al responsable, al cruel amo. Ocurrió una noche durante otra reunión. Los nobles llenaban el salón de nuevo, bebiendo, riendo, presumiendo de su riqueza. La criada se movía silenciosamente entre ellos, llevando bandejas de vino espumoso. Sus pasos eran cuidadosos, su sonrisa pintada. Parecía tranquila, pero el humano podía ver la tensión en su cuerpo. Cada vez que se acercaba a un noble en particular, sus hombros se tensaban y su sonrisa se ensanchaba, demasiado amplia, demasiado forzada. El noble vestía túnicas negras decoradas con cadenas de plata. Su rostro era afilado, su mirada fría y su voz cargada de autoridad. Se sentaba en el centro de la mesa como un rey entre lobos. Cuando hablaba, los demás reían. Cuando levantaba una mano, los sirvientes se apresuraban a obedecer. El humano lo observaba en silencio. No necesitaba que le dijeran que era el amo. El que la controlaba, el que le había dejado los moretones. Al principio, el hombre solo observaba, pero luego sucedió. Las manos de la criada temblaron ligeramente mientras vertía vino en la copa del amo. Una sola gota se derramó sobre la mesa. Solo una, pequeña, inofensiva. Pero los ojos del amo se oscurecieron. La agarró de la muñeca con fuerza. Demasiado fuerte. El humano la vio estremecerse, aunque obligó a mantener la sonrisa. El amo susurró algo en su lengua alienígena, su entono bajo y venenoso. Luego la soltó, empujándola hacia atrás. Los nobles rieron como si fuera una broma. El pecho de la humana se encogió de furia. A nadie más pareció importarle. Nadie más lo notó. Para ellos, era entretenimiento. Para ella, eran cadenas. El resto de la velada se alargó, pero la humana no pudo concentrarse en nada más que en ese momento, en ese agarre, en esa mirada de miedo en sus ojos. Más tarde esa noche, vagó por los salones del palacio, con la mente en llamas. Y entonces lo oyó, un grito ahogado. Aceleró el paso, siguiendo el sonido por un estrecho pasillo. Los gritos se hicieron más fuertes y luego cesaron de repente. Dobló una esquina y se quedó paralizado. Allí estaba ella, la criada, de rodillas, fregando el suelo con manos temblorosas. El cruel amo se alzaba sobre ella, su sombra larga y oscura. «Me perteneces», susurró el amo. «Tu sonrisa no es tuya. Es mía. Tu vida es mía. Nunca serás libre». La humana no pudo entender cada palabra, pero el significado era claro. En el tono del amo, en la forma en que se estremecía el cuerpo de la criada. Se inclinó aún más, susurrando disculpas una y otra vez. Su sonrisa se había desvanecido. Solo quedaba el miedo. El amo levantó la mano como si fuera a golpearla. La humana dio un paso adelante sin pensar. «Basta», resonó su voz en el pasillo, nítida y clara. Ambos se quedaron paralizados. La criada jadeó, con los ojos abiertos de terror. El amo se giró lentamente, su fría mirada se posó en la humana. Durante un largo instante, el silencio llenó el aire. Entonces, los labios del amo se curvaron en una sonrisa cruel. «La invitada humana», dijo en un lenguaje humano entrecortado. «Hablas demasiado». La maga negó con la cabeza rápidamente, inclinándose aún más. «Por favor», susurró. «Vete, no te vayas». Pero el humano no se movió, con los puños apretados a los costados. Tenía la mandíbula apretada. «Ella no es tu juguete», dijo con firmeza. El amo rió con una risa baja y fría. Se acercó, elevándose sobre la humana. «No es un juguete, propiedad mía. No puedes cambiar esto». Los ojos del humano ardían de ira, pero se mantuvo firme. Quería golpear al hombre para apartarlo de ella,
pero conocía el riesgo. Los guardias podían llegar en cualquier momento. Si luchaba allí, no solo perdería la vida, sino que ella sufriría aún más. Así que se tragó la rabia. Por ahora, el amo se burló, rozándolo como si no fuera nada. Antes de irse, dio una orden brusca a la criada. Ella se levantó rápidamente, forzando su sonrisa y lo siguió como una sombra. Pero al pasar junto al humano, sus ojos se encontraron con los de él por un instante. Y en ese instante, él lo vio. Desesperación, miedo y una pequeña chispa de esperanza. Cuando el pasillo volvió a quedar en silencio, el humano se apoyó contra la fría pared, con el corazón latiendo con fuerza. Ahora lo entendía. Esto no era simple crueldad. Esto era control. El amo había roto su espíritu, obligándola a vivir tras una máscara. Pero aún no estaba del todo rota. Esa chispa en sus ojos se lo decía, y se juró a sí mismo en ese momento que no se quedaría de brazos cruzados. El palacio era peligroso. El amo era poderoso. Pero el humano había algo que el noble alienígena jamás podría comprender. Resolución. No la dejaría prisionera, ni siquiera si eso significaba convertirse en uno él mismo. Pasaron los días, pero el humano no podía olvidar lo que había visto. Las palabras del cruel amo resonaban en su cabeza como veneno, y los ojos de la criada, tan llenos de miedo, acechaban cada pensamiento. Sabía que si no hacía nada, ella se desvanecería poco a poco hasta que no quedara de ella más que la sonrisa falsa. Así que tomó una decisión. La liberaría. Pero la libertad en un palacio como este no era sencilla. Los guardias estaban por todas partes. Las cámaras vigilaban los pasillos y el cruel amo tenía ojos en cada rincón. Sirvientes que susurraban sus palabras, nobles que le temían. Un error podía significar la muerte. Así que el humano planeó en silencio. Se movió con cuidado. Recorrió los pasillos de noche, contando los turnos de guardia. Trazó los túneles de los sirvientes, estrechos senderos ocultos tras los muros utilizados solo por el personal. Memorizó cada puerta, cada punto ciego, cada momento en que nadie lo observaba. Y lo más importante, la encontró de nuevo. Estaba en el jardín, cuidando flores alienígenas bajo el cielo rojo. Su sonrisa se suavizó al verlo, pero sus ojos aún reflejaban miedo. No deberías estar aquí, susurró. Lo sé, dijo. Pero no me voy sin ti. Sus ojos se abrieron de par en par. No, dijo rápidamente. Es demasiado peligroso. Te matarán. Tal vez, dijo él, pero prefiero morir haciendo algo bien que vivir sabiendo que te dejé sufrir. Lo miró un largo instante. Sus manos aferraron la cesta de flores con fuerza. Entonces dijo tan bajo que ni siquiera el viento la oyó. Hay una puerta detrás del viejo almacén. Pocos guardias van allí después de medianoche. El humano asintió. Eso era todo lo que necesitaba. Acordaron encontrarse allí en 3 noches. Ella se escabulliría después de sus deberes. Él esperaría con llaves de acceso robadas y una ruta de escape oculta. Pero alguien más los había oído. En lo alto, oculto tras las gruesas hojas de un árbol extraño, un pequeño dron de limpieza zumbaba silenciosamente. Su ojo metálico se centró en sus labios. No estaba destinado a espiar. Estaba programado para basura. Pero los sistemas del palacio habían sido alterados hacía mucho tiempo. Y ahora cada palabra que decían quedaba grabada. La noche siguiente, la criada notó algo extraño. Uno de los guardias, uno alto de ojos amarillos, la observaba con demasiada atención. Cuando dejó caer un plato, él no gritó. Simplemente sonrió. Una sonrisa lenta y extraña. Su corazón latía más rápido. El humano también notó cambios. Uno de los nobles invitados, alguien que nunca había hablado, se le acercó de repente durante la cena. Disfrutando de su tiempo, invitado, preguntó el alienígena con una sonrisa fría. Ten cuidado por dónde caminas.
Algunas puertas conducen a callejones sin salida. No era solo un comentario. Era una advertencia. Entonces se dio cuenta de que alguien lo sabía, pero aún no actuaba. Eso era peor porque significaba que estaban esperando, observando, jugando. El humano corrió a buscar a la criada. La encontró cerca de la cocina, hablando rápidamente. «Tenemos que adelantar el plan esta noche», dijo con el rostro pálido. «Pero el túnel no importa. Si esperamos, nos atraparán. ¿Vamos esta noche o no?». Asintió lentamente. «Confío en ti», susurró. Esa noche, el palacio estaba inusualmente silencioso. Demasiado silencioso. Los guardias eran menos numerosos, pero su vista era más aguda. El salón noble estaba vacío, pero las antorchas brillaban con más intensidad. El humano esperaba tras el almacén, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía la llave robada en una mano y un mapa improvisado en la otra. Había memorizado cada paso. Entonces la vio. Corrió hacia él, con la capa envuelta en los ojos llenos de miedo y esperanza. «Viniste», dijo él, agarrándole la mano. «Tenía que hacerlo», respondió ella. «Me diste algo que nadie más me dio. Una razón para creer». Avanzaron rápido por el oscuro túnel de los sirvientes. Las paredes de piedra estaban húmedas, las luces parpadeaban. Cada paso resonaba como un grito, pero no llegaron muy lejos. Una fuerte alarma resonó por el palacio. Las luces rojas destellaron. El túnel se iluminó como fuego. «Lo saben», dijo el humano. Ella lo agarró del brazo con fuerza. Alguien nos había traicionado. Unos pasos pesados resonaban tras ellos. «Váyanse», gritó. «Corran». Pero no había escapatoria. «Adelante». El camino estaba bloqueado. Los guardias entraron en tropel por ambos lados, con las armas en alto. El cruel amo dio un paso al frente, con sus cadenas de plata reluciendo. «Te lo advertí», dijo con frialdad. «La sonrisa me pertenece». El humano se colocó frente a ella, protegiéndola con su cuerpo. «Primero tendrás que matarme», gruñó. El amo sonrió. «Eso se puede arreglar». La alarma gritó como bestias furiosas, resonando a través de los muros de piedra del palacio. Luces rojas brillaron en todas direcciones. Los guardias gritaron en la lengua alienígena, y los pasos se hicieron más fuertes a ambos lados del túnel. El humano se irguió, protegiendo a la criada con su cuerpo. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero sus manos no temblaban. Se enfrentó al cruel amo, con la mirada fija en el monstruo que la había lastimado una y otra vez. «Apártate, humano», ladró el amo con la voz cargada de veneno. «Es mía». «No es de nadie», dijo el humano con voz fría y firme. «Ya no». El maestro se burló y levantó la mano para indicar a los guardias que avanzaran. Antes de que pudieran avanzar, el humano sacó una pequeña esfera metálica de su bolsillo. La estrelló contra la pared del túnel. Un destello brillante explotó, de un blanco cegador, y una densa nube de humo llenó el pasillo. «Corran», gritó el humano, agarrando la mano de la criada. Ella no dudó. Esta vez, no se contuvo. Corrieron a través del humo mientras los guardias tosían y se tambaleaban tras ellos. El mapa y la cabeza del humano guiaron sus pies, a la izquierda, luego a la derecha, y luego cuesta abajo hacia el pozo de mantenimiento. Tras ellos, la voz del amo rugió furiosa: «Sellad las salidas. Encuéntralas». Pero el palacio era antiguo y su armadura tenía grietas. El pozo conducía a una cámara de horno, caliente, ruidosa, reluciente. Las llamas danzaban por los respiraderos y las máquinas viejas resonaban mientras el vapor silbaba a su alrededor. Era peligroso, pero era su única oportunidad. «Podemos pasar por aquí», dijo el humano. «Hay un túnel de escape al fondo. Conduce al bosque fuera de las murallas de la ciudad». La criada asintió, respirando con dificultad.
El sudor le goteaba de la frente, pero no soltó su mano. Se agacharon y avanzaron rápido, escabulléndose entre tuberías viejas y rejillas rotas. El calor les quemaba la piel, pero siguieron adelante. Cada segundo contaba. De repente, sonó un disparo. Un rayo de energía roja impactó la pared tras ellos. La piedra explotó. Saltaron chispas. Se agacharon tras un panel metálico mientras seguían los disparos. «Están aquí», gritó ella. «Lo sé», dijo él. Jadeando. «Ya casi llegamos». Se asomó y vio a 3 guardias entrando en la sala del horno, escrutando la zona. Eran rápidos, entrenados, letales. El humano sabía que tenía que ganar tiempo. «Ve», le dijo. «Arrástrate por esa tubería. Llegarás afuera. Yo los detendré». «No», jadeó ella, agarrándolo de la camisa. «No te dejaré solo». «Tienes que hacerlo», dijo con firmeza. «Si te vuelven a atrapar, no podrás escapar jamás». Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero te matarán». Él le dedicó una pequeña sonrisa, de esas que significaban todo y nada a la vez. Valió la pena. Luego se giró y se puso de pie, cargando contra los guardias con solo una vara de metal en las manos. Gritaron sorprendidos. Blandió la vara, derribando a un guardia a un lado, y luego pateó a otro hacia una tubería en llamas. El último disparó, pero falló por centímetros. «Vamos», susurró la criada para sí misma, arrastrándose por la estrecha tubería, con el corazón latiendo como un trueno. Tras ella, oyó gruñidos, golpes, metal chocando contra metal, y luego un grito. Terrible. Quería regresar, pero la voz de la humana resonó en su mente. «Corre». Siguió arrastrándose, las lágrimas se mezclaban con la tierra de su rostro. La tubería se abrió al frío aire nocturno. Salió rodando hacia el bosque, jadeando, mirando hacia atrás. Salía humo del túnel. Las llamas danzaban en la oscuridad. De repente, una figura salió a trompicones. Era él. Cojeaba, con la camisa rota y sangre en la cara, pero estaba vivo. Ella corrió hacia él, sujetándolo antes de que cayera. «Volviste», gritó ella, abrazándolo fuerte. «Pensaste que no lo haría», susurró él con una sonrisa. Ella lo ayudó a adentrarse en el bosque, lejos de las luces del palacio. Avanzaron lentamente, cada paso doloroso, cada sonido a sus espaldas lleno de peligro. Pero no se detuvieron. Al amanecer, llegaron a una pequeña colina. Desde allí, pudieron ver la ciudad a sus espaldas. Torres, luces y humo saliendo de la sala del horno dañada. Se desplomó bajo un árbol, respirando con dificultad. «Me salvaste», dijo ella en voz baja, sentada a su lado. Él la miró con ojos cansados. «No, me salvaste. Me diste algo por lo que luchar». Ella extendió la mano, con suavidad, para limpiarle la sangre de la mejilla. Por primera vez, su sonrisa fue real, cálida, suave, llena de gratitud. Pero ambos sabían que no había terminado. El amo había perdido su propiedad. Y monstruos. No lo olvides. Pasaron los días. El bosque se convirtió en su refugio, las estrellas en su techo. El humano descansaba en una pequeña cueva, recuperándose de sus heridas. La criada alienígena le trajo frutas y hierbas, susurrando gracias a cada paso. Ya no llevaba sus ropas de sirvienta. Se había envuelto en hojas del bosque, telas suaves y libertad. Por primera vez, su cuerpo le pertenecía. Pero la paz nunca dura mucho cuando te persiguen monstruos. En la cuarta noche, un sonido rompió el silencio. Un zumbido sordo. Entonces, una sombra se movió entre los árboles. Rápida, aguda, antinatural. La criada agarró el brazo del humano. Nos encontraron. El humano se quedó de pie, todavía cojeando, pero con la mirada clara. Que vengan. Una nave aterrizó justo detrás de los árboles,
negra y plateada, con forma de garra. De ella salió el cruel amo, sus cadenas de plata brillando a la luz de la luna. Detrás de él, guardias con armadura oscura se desplegaron como lobos. La voz del amo retumbó. «Pensaste que podías robarme. No es tuya», gritó el humano. «Ahora no. Nunca. De nuevo». El amo rió cruel y fríamente. «No lo entiendes. No es nada una esclava. Una sonrisa atada. Le di un propósito». La criada dio un paso al frente, su voz fuerte por primera vez. «Solo me diste dolor. Me dio un nombre». Los ojos del amo se entrecerraron. «Entonces puedes morir con él». Levantó la mano para señalar el ataque. Pero el humano estaba listo. Había construido algo durante los días que estuvieron escondidos. Pequeñas trampas, herramientas afiladas, bombas de humo. Sus manos, aunque heridas, habían trabajado con un propósito. No tenía armas, pero tenía las armas más antiguas de la Tierra: astucia y coraje. Lanzó un dispositivo al aire. Explotó en un estallido de luz. El bosque se llenó de humo. Los gritos se elevaron mientras los guardias tropezaban a ciegas. Las trampas se chasquearon alrededor de sus piernas. Las espinas se encendieron con fuego. El humano se movió a través del caos como un fantasma guiando a la criada hacia la nave. «Espera», dijo ella, jadeando. «No podemos simplemente correr. Tenemos que detenerlo o nunca dejará de perseguirnos». La humana la miró. Realmente la miró. Ya no era la chica que se escondía tras una sonrisa. Ahora se mantenía erguida, con ojos feroces y voz firme. Él asintió. «Entonces acabemos con esto». Volvieron en círculo a través del humo. El amo estaba solo ahora, separado de sus guardias. Cegado por la rabia. No los vio venir. La criada se puso delante de él. «Solía temerte. Cada noche, cada roce, cada palabra. Pero ya no», gruñó el amo. «Sigues siendo solo una criada». «No», dijo en voz baja. «Soy libre». La humana se puso a su lado. Juntos, se movieron. La humana golpeó la pierna de la amo con un tubo. La criada le dio una patada en el pecho, enviándolo contra un tronco caído. El amo intentó levantarse, pero la humana presionó una herramienta contra su cuello, un dispositivo alienígena modificado para carga eléctrica. «Acaba con esto». El amo siseó. «No tienes agallas». La humana se acercó más. «Te equivocas». Pero no lo mató. Dio media vuelta y se alejó. «Deja que tu imperio vea lo que sucede cuando los esclavos se levantan. Deja que te vean derrotado por las personas que pensabas que eran débiles». Los guardias se rindieron uno por uno. Algunos arrojaron sus armas. Algunos simplemente huyeron. La doncella y el humano caminaron juntos hacia el barco de la mano. Cuando los motores cobraron vida, el bosque detrás de ellos se desvaneció en la distancia. Volaron hacia las estrellas, hacia una nueva vida. Semanas después, en un pequeño planeta donde nadie conocía su rostro, la criada trabajaba en un sencillo jardín. Sin guardias, sin cadenas, solo tierra y luz solar. El humano construyó una pequeña casa cercana con chatarra y madera. Él arreglaba máquinas durante el día, enseñaba a los niños por la noche y todas las mañanas ella sonreía. No la sonrisa falsa, no la máscara, una real. Una mañana, ella se sentó a su lado bajo el sol naciente, con la mano en la de él. «De vuelta en ese palacio», susurró. «Sonreí para que los demás no me vieran llorar». Él la miró gentilmente. «Y ahora sonrío», dijo. «¿Por qué me viste?» Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza. Era libertad.